Dice Pablo, después de haber escrito este tratado teológico, que es la carta a los romanos, escribe en el capítulo 16, y leo: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y me van a permitir que me brinque unos versículos y quiero que nos vayamos al versículo 21, que dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y a toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, hemos leído tu palabra, Señor. Hemos orado para que esta palabra sea de bendición para tu pueblo, así como lo ha sido para mí, Señor. Pon, Señor, en mis labios tu mensaje y tu palabra para proclamar esta enseñanza que se encuentra en este capítulo de la epístola de Pablo. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que lo inspiró y por tu Santo Espíritu que nos inspira a nosotros para comprenderlo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, ya les decía que para mí fue una incógnita. Lo primero que me pregunté cuando vine a la lectura de esta carta, y si ustedes leen el capítulo, el libro completo, se van a dar cuenta de qué les hablo. Estamos estudiándolo en el estudio bíblico. Es una enseñanza hermosa, densa, teología pura, evangelio puro. Y de pronto nos encontramos con este capítulo. Y quiero hacer un recorrido por esto. No quiero pararme mucho, porque si me pongo a predicar sobre cada uno de los nombres, tenemos 26 mensajes aquí. Pero quiero destacar algunos nombres que aquí aparecen. La primera es la hermana Febe. Febe es un nombre interesante y una persona interesante. Según lo que dice la exhortación de Pablo, es que se las está recomendando
a los hermanos de la iglesia en Roma y les dice que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y la llama o reconoce que es diaconisa en la iglesia en Cencrea y que ha ayudado a todos. La verdad es que lo primero que viene a mi mente es que es diaconisa. Y ustedes saben que por lo menos en nuestra iglesia tenemos diaconisas, pero dentro de las iglesias bautistas a veces es un tema un poco complicado, no sé por qué, pero la realidad es que en la Biblia desde los tiempos de Pablo ya existían diaconisas y esta hermana Febe era una de ellas. Y yo quisiera reconocer que ella viene recomendada por el apóstol Pablo, porque esto no está expreso aquí, pero el conocimiento he estado indagando. Febe, acuérdense que en aquellos tiempos no existía FedEx, ni existía ningún tipo de correos, no había nada. Febe era la cartera. Febe fue quien llevó físicamente la carta escrita por Pablo y la entregó en la iglesia de Roma. Quiere decir que Febe gozaba de una confianza tan y tan grande de parte de Pablo, que habiéndole escrito este texto, este documento tan valioso, que es la carta a los romanos, se la encomienda a Febe para que sea ella quien la lleve personalmente y la entregue en Roma. ¿Qué clase de mujer sería? Diaconisa de la iglesia de Cencrea, lo dice. Y Pablo le da una recomendación tan grande como quien dice, esta viene recomendada, como si a nosotros nos parara la policía y decimos, no, yo soy amigo del director de la policía, o yo soy amigo del presidente, a mí no me toque. Febe venía así, o sea, venía tan y tan recomendada que había que tratarla con un cuidado especial, porque era el mismo Pablo quien la estaba recomendando. Y yo quisiera que fuéramos a Tito, para que ustedes tengan en cuenta qué clase de mujer sería Febe, porque Tito describe las funciones que una diaconisa podía haber tenido. Tito capítulo 2, en el verso 3 y 4. Tito capítulo 2, en el verso 3 y 4. Dice así: las ancianas, que en este sentido no es ancianas de que son de edad avanzada, sino las ancianas que tenían un título, un peso de autoridad y de responsabilidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, bien presentadas, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Imagínense qué clase de título: maestra del bien. Me gustaría, María Félix, que te dijeran maestra del bien. ¿Qué clase de distinción? Maestra del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esas eran las características de Febe. Diaconisa. Estaba encargada de visitar, estaba encargada de ayudar, estaba encargada de enseñar. Y esta ayuda que hablan aquí es más que una ayuda de necesito un cuara para completar el pasaje, coge, aquí está tu cuara. No. Esto estábamos hablando de una ayuda que es equivalente, de acuerdo a la palabra originalmente usada, socorro. No una ayuda, sino una asistencia especial en un momento de gran necesidad. En ese momento específicamente que alguien de la iglesia estuviera pasando, Febe, o una mujer como Febe, estuvo allí para ayudar
para enseñar, para visitar. Y así era una mujer como Febe. Pero como le dije, yo no vengo a predicar sobre Febe, vengo a predicar sobre el capítulo 16. La carta o el capítulo continúa y menciona a dos personajes interesantísimos también. Dice el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y Priscila y Aquila son un par de nombres que también me brincan de una manera especial dentro de este grupo. Priscila y Aquila eran un matrimonio. Priscila era la mujer y Aquila el hombre, el varón. Y Priscila y Aquila, por alguna razón, Pablo escribe el nombre de Priscila primero, que es la mujer, y Aquila después, que es el hombre. Porque en aquellos tiempos, acuérdate que venimos de una cultura donde la mujer tenía una cantidad de restricciones sociales y familiares. Sin embargo, Pablo cuando menciona a este matrimonio, menciona primero a Priscila y después a Aquila. Y yo no sé si ustedes saben quiénes eran Priscila y Aquila, pero lo que dice Pablo es interesantísimo. Yo quiero llevarlos al libro de Hechos, capítulo 18, solamente para que entendamos quiénes eran esta gente. Capítulo 18, dice Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila. A él lo conoció primero, Aquila, al varón. Conoció a un varón llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, ustedes saben cuál era el oficio, ¿verdad? Ustedes saben cuál era el oficio. Pablo fabricaba tiendas. Se sostenía con eso. En este tiempo no había Western Union, ni las iglesias podían mandar transferencias, ni ACH, ni nada de eso. Él tenía que vérselas duro. Y él fabricaba tiendas. Y Priscila y Aquila tenían el mismo negocio, la misma actividad. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que Pablo conoció a esta pareja y de pronto los saludó, le iba a predicar el evangelio. ¿Y ustedes qué hacen? No, nosotros hacemos tiendas. Mira, yo también, mira, ¿qué tal? Y vente para que trabajemos juntos. Y vente, pana, y aquí te vamos a dar un play ahí en esa esquinita para que tú hagas tus tiendas y yo también vendo las mías. Y ahí se hicieron amigos porque eran colegas. Y dice así: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Y por qué leo estos dos últimos versículos que leí? Porque, como les decía, el primer acercamiento de Pablo con Priscila y Aquila fue trabajar junto con ellos para levantar fondos para poder continuar sus viajes misioneros. Pero leemos estos dos versículos después porque yo entiendo que si Pablo estaba totalmente entregado a la predicación del evangelio ahí donde estaba, y que cuando Silas y Timoteo llegaron lo encontraron entregado a la proclamación de la palabra, yo interpreto que Priscila y Aquila eran quienes lo sostenían, porque si él no trabajaba en la fábrica de tiendas, sino que estaba entregado full time, por completo, a la predicación de la palabra, era evidente que él tenía que recibir un sustento, una ayuda, una colaboración de parte de esta pareja notable, llamados Priscila y Aquila. Es más, podemos leer en el versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Dejaron su trabajo para seguir con él. Por eso es que él dice, inclusive arriesgaron mis vidas.
Y habiéndose rapado la cabeza, que no sé por qué se la rapó, pero se la rapó. Y habiéndose, como un voto, sí, así lo dice, sí. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía un voto hecho, llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién dejó allí? ¿A quién dejó en Éfeso? A Priscila y Aquila. ¿Qué clase de confianza? Él estaba predicando como un misionero de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y tuvo la confianza por la inspiración del Espíritu Santo de dejar en Éfeso a estos dos colaboradores, Priscila y Aquila, para que fueran abriendo camino. Él iba a regresar y él siguió trabajando con la iglesia de Éfeso. Pero Priscila y Aquila eran tan valiosos que él los dejó ahí, plantando bandera, abriendo camino, abriendo trocha. ¿Qué clase de patrimonio? ¿Qué clase de pareja? Y en el versículo 24 dice también: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, ¿quiénes? Cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Imagínense a quién Priscila y Aquila llamaron aparte para enseñarle mejor el camino de Dios. A un hombre, decía aquí, como Apolos, y miren las características de Apolos: varón elocuente, poderoso en las Escrituras. No era cualquier pintado en la pared. Apolos era un hombre entendido en la palabra de Dios. Sin embargo, Priscila y Aquila tenían un peso espiritual, una unción espiritual tal que tenían la autoridad, o que tuvieron la autoridad y el llamado de Dios de llamar a este varón poderoso en la Escritura. No es que conocía la Escritura, poderoso en las Escrituras. Era como una concordancia con patas por ahí. Tú le preguntabas lo de la palabra y el tipo te contestaba. Poderoso, conocedor en profundidad. Y a este hombre, poderoso en las Escrituras, personas, siervos del Señor, enviados por Pablo, lo llamaron aparte para decirle cuál es el verdadero camino. ¿Tú estás bien? Y fue un lenguaje espiritual. Este era el tipo de personas que eran Priscila y Aquila. Y continúa la lectura en el versículo, volviendo a Romanos 16. En el versículo 5 dice: saludad a la iglesia de su casa. Parece que en aquellos tiempos la iglesia se reunía mucho en las casas. Y es un llamado, una exhortación a nosotros. Habían, en la lectura vamos a descubrir, muchas de las personas que son mencionadas en este versículo, en este capítulo, tenían iglesias funcionando en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. No tomen los nombres como ejemplo para ponerle a ninguno de sus hijos, porque aquí hay unos nombres bastante raros, ¿no? Pero sin embargo, este se llamaba Epeneto. Yo no le hubiera puesto a ningún hijo mío ese nombre, pero este se llamaba así. Pero este hermano dice, amado mío, o sea, un amado de Pablo, primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, fue el primer convertido cuando Pablo llegó a Acaya. Y dice más adelante, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Esta mujer María no era María Magdalena, no era María la de Betania, no era María la madre de Jesús, era una mujer llamada María. Yo no sé por qué yo tengo la idea que las Marías, porque nos han enseñado por historias o por imágenes, las Marías son como así, como contemplativas, como que están. La misma madre de Jesús decía que cuando veía cosas y las reconocía a ella, las guardaba en su corazón, dice la palabra de Dios acerca de María. María, la de Betania,
yo me la imagino, ¿se acuerdan la porción esa cuando ella estaba sentada a los pies de Jesús y el maestro enseñándole y ella con su libretita, anotando, a lo mejor haciendo caritas felices, florecitas, aprendiendo ciertamente, pero en una actitud contemplativa. Esta María que mencionan aquí yo no sé cuál es, pero la realidad que era una fajona, ¿entienden el término fajona? Trabajadora, fuerte, porque dice, la cual ha trabajado, dice trabajado entre vosotros, no, dice, ha trabajado mucho, era incansable, dentro de la iglesia se mantenía activa, siempre buscando qué hacer, siempre aportando algo, siempre dando algo, esta María. Dice aquí en versículo 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Este también es un matrimonio. Andrónico era él y Junias era ella. Otro matrimonio en el Señor. Pero fíjense las características de esta pareja. Compañeros de prisiones, estuvieron presos junto con Pablo. Son muy estimados entre los apóstoles. ¿Entre cuáles apóstoles? ¿A cuáles apóstoles se estaría refiriendo Pablo? A los 12, ¿cierto? Muy estimado entre los apóstoles. Era como si tan destacado, tan apreciado por los apóstoles. Y esto de los apóstoles, yo me atrevo a irme hasta un poco más, porque recuerden que el concepto apóstol es como un enviado. Así que el primer apóstol modelo de nosotros es el mismo Jesús. Fue enviado de Dios para cumplir con la misión y el propósito que Dios le había dado. Y los 12 también fueron enviados por Jesús al trabajo. Y entonces, como que cada uno de los misioneros que son enviados, no es que se convierten, pero adquieren un tipo de apostolado, no en el sentido de ser apóstol llamado por Jesús directamente, sino en el sentido de la misión de ir, compartir y de dar testimonio. Pues este matrimonio, Andrónico y Junias, eran apreciados por los apóstoles. Y después menciona un grupo de personas entre el verso 8 y el verso 11 que dice: saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Otra vez mencionan el término de la casa. Los de la casa no era porque era la familia y los familiares de él, era porque era la iglesia que estaba operando en la casa de este Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, nuevamente, otra iglesia. Hemos mencionado como 4 iglesias, aunque la carta estaba dirigida a la iglesia en Roma, pero cada una de las personas que él menciona aquí o a las que él hace referencia, que tenían una iglesia operando, funcionando en su casa. Hermanos, una iglesia en su casa. Después viene el versículo 12, y yo no sé cuántas mujeres aquí están en edad de embarazarse, pero si están embarazadas de gemelas, no le pongan estos nombres. Dice el versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa. Wow. ¿Tú te imaginas que yo le he puesto el valor en la Trifosa? Sí. A Trifena y a Trifosa. Ojo, acuérdense que los nombres en la antigüedad tenían un significado. Y estas niñas, Trifena y Trifosa, sus nombres significan, Trifena significa lujosa, lujosa, y Trifosa significa delicada. Y después mencionan a otra persona llamada Pérsida, y sobre todas ellas dicen que son personas trabajadoras. Los nombres de Trifena y Trifosa son interesantes porque eran nombres
que nosotros en la actualidad podíamos decirlo, mira, estas son dos yeyecitas. Así decimos en buen panameño, ¿verdad? Unas niñas de buena familia, delicada era una, lujosa era la otra. Y ellas no tomaron su condición social de venir de una familia pudiente, de una familia de bien, de una familia acomodada, para emplearse como trabajadoras en la obra del Señor. Fíjense las cosas que se están destacando aquí. La primera que me brinca es el tema de la operación y el funcionamiento de la iglesia en las casas. Y lo otro es que cada vez que que mencionan el nombre de alguien aquí, en la mayoría de los casos el énfasis que hace es en el trabajo, en la entrega, en el compromiso, en su responsabilidad dentro del cuerpo de la iglesia. Y por eso Pablo los destaca e invierte un capítulo completo de su tratado doctrinal sobre el Evangelio de Cristo para saludar a estas personas distinguidas, pero no distinguidas porque tenían caché. Él las distingue por su trabajo, por su entrega, por su dedicación, por el esfuerzo, por el trabajo en equipo, por el trabajo para la obra del Señor, por las iglesias que ellos operaban en sus casas. Dice el siguiente versículo: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea que la madre de Rufo era como una mamá para Pablo también. Y este nombre de Rufo, dice aquí, Rufo escogido en el Señor. Yo quisiera llevarlo, voy rapidito a este versículo, yo creo que lo tengo en el grupo. Marcos, perdonen que yo los lleve a Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos capítulo 15, versículo 21. Es interesante. Este versículo trata de la vía dolorosa, Jesús camino a la cruz. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Marcos capítulo 15, verso 21. Aquí está. Dice, estamos hablando de la vía dolorosa, la crucifixión de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo a que llevase la cruz. O sea, el papá de Rufo fue el que el soldado le puso la espada en el cuello y le dice, ¿qué tú estás viendo ahí? Carga. Y él dice, ¿a mí por qué? Yo seguramente era como un turista que de pronto llegó. Acuérdense que Jerusalén en ese tiempo estaba llena de un montón de peregrinos que habían llegado a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Y Simón de Cirene era quizás uno de estos que había venido de peregrino y de pronto estaba ahí y vio, hay un tumulto, ¿qué pasará por allá? A lo mejor andaba con su celular tomando fotografía ahí, ¿verdad? Su Polaroid. No, en realidad, fuera de broma, se asomó a ver qué era lo que estaba pasando, qué es este bullicio que está pasando aquí. Y se encuentra a la orilla de la vía dolorosa, y qué cosa, ¿verdad? Que el soldado lo escoge a él, de pronto se le quedaría viendo, ¿y a mí por qué? Y el soldado con la espada en la mano, ¿o carga o qué? Vamos a darle. Pues el hijo de este Simón de Cirene, entendemos, es este Rufo, que está mencionado en la carta de Pablo. Imagínense qué personaje. Conoció a Jesús, quizás Jesús nunca le habló, pero vio a Jesús. De pronto tuvo que seguir a su papá en todo el transcurso de la cargada de la cruz hasta que lo llevaron al monte de la Calavera y lo clavaron allá, pero él vio todo. Y de pronto el testimonio y la conversión de él al Evangelio del Señor fue justamente la observación y la contemplación de la injusticia tan grande que se estaba haciendo con nuestro Señor al verlo directamente crucificado. Hechos capítulo 13, versículo 1 también lo menciona. Hechos capítulo 13, versículo 1, dices, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y mira a quién menciona. Bernabé,
Simón, el que se llamaba, ¿cómo se llamaba el que volvieron a cargar la cruz? Simón de Cirene. Dice, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene. O sea que si Lucio da una idea, no estoy diciendo que esto sea así, pero da una idea que este Simón que están mencionando aquí pudo haberse tratado de ese Simón que cargó la cruz en la Vía Dolorosa. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. ¿Se dan cuenta? Esta idea de que este Rufo pudiera haber sido el hijo de este Simón significa que ya había estado ya involucrado con la obra del Señor y inclusive fueron del grupo de personas que impusieron sus manos sobre Pablo y Bernabé cuando fueron enviados. Imagínense qué clase de peso espiritual. Después viene una lista de nombres y hago el comentario de que esta lista de nombres que vienen aquí después de Rufo son todos nombres de origen griego. Dice, saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo. ¿Ustedes saben lo que es Filólogo? Amante, logos de la palabra. El significado etimológico de filólogo es filólogo, filo, amor, logo, palabra, amante de la palabra. A Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y ósculo santo saben lo que es, ¿verdad? Yo saludé hoy a muchos de mis amados con ósculo santo. ¿Te acuerdas, Mari? Te dije, te voy a dar un ósculo santo. Heidi, Romelio, inclusive al pastor Bruno. Cuando lo vi, ¿cierto? No, pastor, lo abracé y le dije, pastor, voy a darle un ósculo santo. Y él me dijo, ¿qué? Esta es una invitación. Mira, hay hermanos dentro de la iglesia que pues por su temperamento, por su manera de ser, son un poco distantes. Pero hay otros que de verdad, cuando uno los ve, lo que uno le provoca es darles un abrazo. Son como ositos cariñositos. No perdamos esa costumbre, hermano. Saludémonos con afecto. Saludémonos con ósculo santo. Y fíjense que este beso no es un beso que está rodeado de ninguna malicia, de ninguna mala intención. Dice que es un ósculo santo. Nunca perdamos esta necesidad, este deseo de saludarnos y saludarnos con afecto. Hoy vi a dos personas, lo dije en mi testimonio, a Rafa y a Jorge, a los cuales tenía días que no veía. Y de verdad, Rafa, cuando lo vi entrar por la puerta, no les voy a mentir, lo primero que hice fue abrir mis brazos y le di un fuerte abrazo, porque son personas que uno ha aprendido a amar y a querer en el Señor, y nos preocupan como en el amor fraternal de cristianos. Y cuando dejamos de verles, nos hacen falta. Ojalá podamos sentir ese mismo deseo, esa misma carencia, digo yo, ese mismo afán de poder extrañar a los hermanos. Hoy nos faltan algunos hermanos, nuestra hermana Silvia, conocemos los motivos, nuestra hermana Lili, nuestra hermana Lisi, que son personas que vienen con bastante frecuencia a la iglesia y no están entre nosotros hoy. Y no solamente los que vienen con más frecuencia, sino los que vienen a veces, pero que también nos hacen falta. También nos hacen falta. A la familia de Raúl, a su esposa, a sus hijas. Les amamos en el Señor. Y yo me siento hasta culpable. Y aquí públicamente le doy una excusa, porque yo recuerdo que durante la partida, la despedida que hicimos para la mamá de Raúl,
Su esposa me dijo: Willy, no te olvides de nosotros. Y qué mal he quedado, de verdad, Raúl, te pido de verdad una disculpa. Quiero que le envíes un abrazo a tu esposa y a tus hijas. Las amamos en el Señor. Y voy a ver si hoy mismo puedo tener la oportunidad de llamarlo. ¿Ella está aquí en Panamá o está en Dominicana? Ya está. Ve. Y lo mismo con la mayoría de los hermanos. Sarita sabe que cuando yo la veo, me la acerco. Es una persona que cuando uno la ve, lo que provoca es abrazarla. Y no perdamos la costumbre de saludarnos con ósculo santo. Yo me voy a saltar unos versículos porque esta es otra enseñanza. Me voy a ir hasta el versículo 21. Ayúdame, Julio. Porque viene los saludos de la otra parte. Todas estas personas que mencioné eran personas que estaban en Roma y que Pablo los estaba saludando. Pero ahora él va a enviar un saludo de los que estaban con él hacia los hermanos de Roma, que también. Dice: os saludan Timoteo. No tenemos que explicar quién era Timoteo. Timoteo, mi colaborador, y Lucio, ese ya lo mencionamos en la unción. Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Esta es una persona importante, Tercio. Ustedes saben que Pablo tenía problemas de visión. Él no podía escribir. Inclusive en algunas de las cartas que él escribe o que él envía, él dice: miren cómo, al final, miren cómo les estoy escribiendo con esta letra grandota, porque es que él tenía que escribir con un letrón enorme porque él no veía. Pero este hermano Tercio fue el escriba, el secretario. Era como el Word ambulante que tenía Pablo, el que le escribió la carta, el que físicamente la escribió. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, donde él se estaba quedando. Y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Fíjense que mencionan a Tercio, que escribió la carta, y al último que mencionan es Cuarto. ¿Y ustedes saben por qué estas personas se llamaban Tercio y Cuarto? Se llamaban Tercio y Cuarto porque eran esclavos. Y a los esclavos no les ponían nombre. Llegaba Manuel un día al mercado y decía: dame estos 10 esclavos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, así se llamaban. Y este hermano Tercio y este hermano Cuarto eran de un lote de esclavos, y Tercio fue el tercero que llamaron y Cuarto fue el cuarto. Así que eran esclavos. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, yo hago este espacio para destacar solamente una enseñanza. Claro, hay muchas que he estado desarrollando durante la predicación. El desarrollo de la iglesia en las casas, el trabajo dentro de la iglesia, el compromiso de los hermanos, y un compromiso tal que merezca una mención especial por el trabajo y la dedicación que cada uno de esos ha hecho, de ellos ha hecho. Pero Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35, lo tienes ahí, ¿verdad? Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35 dicen así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Imagínense qué lista tan amplia que hemos leído aquí. Habían judíos, habían griegos, habían esclavos, habían libres, habían ricos, habían pobres, habían hombres, habían mujeres, habían jóvenes, habían matrimonios, habían personas que inclusive llegaron al conocimiento del Señor primero que Pablo. Primero que Pablo, a lo mejor fueron vehículos, testimonios para la vida y testimonio de Pablo, por lo cual son mencionados, pero vinieron al conocimiento del Señor primero que Pablo. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y que hace justicia. Nadie tiene un título especial dentro de la iglesia. Todos somos llamados al trabajo. Todos somos llamados a la colaboración, y ojalá que nuestros nombres pudieran estar grabados en alguna carta de alguien que diga: yo quisiera que dijeran alguna vez: gracias hermano Willy,
O reciban al hermano Willy, cuando yo me vaya de aquí, reciban al hermano Willy porque el tipo trabaja. ¿Verdad? No sé si logro explicarme. No es que estoy promoviendo ni procurando un destaque especial. Simple y sencillamente hemos leído una lista tan y tan y tan grande de personas tan diversas. Les decía, desde esclavos hasta amos. Esclavos liberados y amos. Personas con mucho dinero, personas muy pobres, personas que tenían sus propias empresas, empresarios, ¿verdad? Hablamos de Priscila y Aquila, tenían su propia empresa. Y de personas que trabajaban. Y en ese abanico tan inmenso de nombres, les cuento, conté 26 creo, si mal no recuerdo. Aún en medio de esto, y el mensaje para esta iglesia es, hermanos, no se crean menos que nadie. Dios no hace acepción de personas. Todos estamos llamados, todos tenemos algo que ofrecer, todos tenemos nuestro granito de arena que aportar en la vida de la iglesia. Y no es que no me agrade verlos participar del culto, pero me encantaría verlos participando de los estudios bíblicos. Pronto abriremos un estudio bíblico. Me encantaría verlos participando de la escuela bíblica dominical. Me encantaría verlos participando de las responsabilidades, diversas responsabilidades que hay dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Así como estas 26 personas tenían cada uno una función y operaban en iglesias en sus propias casas, que ese llamado sea evidente para nosotros también. Que podamos entender que Dios nos habla y que no es que yo sea ni más ni menos que nadie. Tengo el mismo llamado de Dios para ofrecer trabajo y compromiso dentro del cuerpo de Cristo. Así que ahora se me hizo mucho más claro por qué Pablo invirtió tanto tiempo en mandar tantos saludos y en mencionar tantos nombres, solo para enseñarme que tenemos un compromiso de trabajo con el Señor, que nuestra iglesia, nuestra primera iglesia es nuestra casa, y que Dios no hace acepción de personas. Qué tremenda enseñanza, ¿verdad? Pero yo hice un espacio y me salté unos versículos y quiero regresar a ellos, que es el versículo 17. Después de que Pablo dice, saludaos los unos a otros con ósculo santo, dice el versículo 17, y quiero hacer con temor y temblor la observación, porque me lo salté a propósito. Dice el versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Es como que se salió de contexto este versículo. Después que habla de incluir a todo el mundo y que no se hacen acepción de personas, le dice, espérate un momentito, pele en el ojo. Puede haber gente dentro de la iglesia, dentro del seno de nuestra iglesia, o de la iglesia de Roma en este caso, que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Y fíjate que Pablo no les dice, bendito sea el Señor. Pablo no les dice, vayan, rescátenlo, acéptenlo, redímanlo, conviértanlo. Dice, fíjense bien. Eso es como, póngale una marca. Estas personas están ahí, tengan cuidado con ellas. Y no solamente tengan cuidado, sino que la advertencia de Pablo es, apártense, no le den lugar. Si hay algún hermano, y yo me pongo de primero, hermano, si ustedes ven que yo me acerco a ustedes con un comentario negativo acerca de la iglesia, con un comentario negativo acerca de cualquier persona en la iglesia, hermanos, repréndanme y háganme a un lado. No debemos permitir
que personas malintencionadas se acerquen a nosotros con un propósito diferente al Evangelio, a la sana doctrina y a la doctrina que dice Pablo, esa doctrina que ustedes han aprendido tan y tan y tan bien, cuando les hablen en contra de eso, apártense de esa gente. Porque tales personas, dice el versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Qué lenguaje tan crudo. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Yo me quedo sin palabras realmente. Porque yo quisiera transmitirle o tratar de interpretar este mensaje que no suene a que seamos selectivos o que echemos fuera a X o Y persona. Pero hay una característica específica por la cual Dios inspira a Pablo para que incluya esto aquí. Lo mínimo, tengan cuidado. Lo mínimo que Pablo les dice, tengan cuidado. En la doctrina, sí. Tengan cuidado. En la doctrina. No estamos hablando, gracias pastor. No estamos hablando aquí de una diferencia de opiniones que podamos tener en cuanto a una que otra decisión o a uno que otro ministerio. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que se acerquen para enseñarnos una doctrina diferente. Sí, claro. Este capítulo de Romanos viene como el último capítulo, les decía yo, que sigue a un tratado teológico, a una cantidad de enseñanzas tan impactantes. Y les dice en este versículo, el que les enseñe una cosa diferente de esta, fíjense bien y apártense de ellos. Y dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fíjense estas dos características. Sabios para el bien, ingenuos para el mal. Esa es la exhortación de Pablo. Que seamos obedientes, que seamos sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros propios pies. Es que es un lenguaje fuerte, y perdonen que yo lo destaque, es un lenguaje fuerte, pero de verdad nosotros debemos reconocer que aquellos que nos están orillando y que se están acercando a nosotros con malas intenciones, doctrinalmente hablando, son instrumentos de Satanás para alejarnos de la sana doctrina, de la verdadera y sana enseñanza en el Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y después de lo que leímos, esta parte ni siquiera está en el texto que escogí, pero yo quiero decirles que los últimos versículos, les invito a que lo lean, los versículos del 24 al 27, que son los últimos 4 versículos del capítulo, es una de las más largas doxologías que hay dentro de todas las escrituras. Cada carta de Pablo termina con una doxología, ¿cierto? Con una bendición. Pero esta en particular dice tantas cosas que solamente esta doxología sería el motivo y el propósito de una predicación completa. Sin embargo, yo quiero solamente terminar con el hecho de que los saludos tuvieron un propósito, hay una advertencia importante de hacerle caso y hay un llamado a la obediencia en esto que estábamos diciendo. Y esta doxología tiene en uno de sus contenidos 26 y 27, lo voy a leer, pero que ha sido manifestado ahora
y que por las Escrituras, dice así, perdonen que no está en el de esto, dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. La obediencia a la fe, para la gloria de Dios. Obediencia a la fe, para la gloria de Dios. Con esto termino esta reflexión. De verdad, hermanos, yo les doy testimonio, ha sido impactante para mí. Para mí, al principio no tenía mucho sentido. Pero la enseñanza que yo he recibido y espero haberle transmitido es esa misma. Que Dios no hace acepción de personas. Que Dios nos llama al servicio. Que Dios nos llama al trabajo y al compromiso. Que tengamos cuidado y que nos apartemos de aquellos que pretenden sacarnos de la sana doctrina del Señor. Y que la obediencia a la fe la ejecutamos y la ejercemos para la honra y gloria del único y sabio Dios. Que Él les bendiga